¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la elección de Cortes. Ya está llegando, como ustedes habrán visto en las noticias, a sus últimas etapas el trabajo de las comisiones de postulación. Recordemos, para recapitular, habrá relevo de Cortes este año. El 13 de octubre deben estar instaladas las nuevas magistraturas de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Corte de Apelaciones. Hay que renovar a 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia, para lo cual la comisión de postulación respectiva va a enviar una nómina de 26 candidatos al Congreso. De esos 26, el Congreso seleccionará a los 13 magistrados de Corte Suprema que ocupen ese cargo por 5 años. Y por otra parte, la comisión de postulación de salas de Corte de Apelaciones tiene que remitir una lista de 270 aspirantes para que el Congreso seleccione de ellos a 135 titulares y a 90 magistrados suplentes que ocuparán dichos cargos durante los próximos 5 años. Un proceso un poco enredado, pero vamos a tratar de desenredar las partes importantes con nuestros invitados. Y ya me acompañan Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible, y Renzo Rosal, nuestro politólogo de cabecera en este espacio. Así que a ambos bienvenidos. Y Marielos, voy a empezar directamente contigo porque yo hacía una breve introducción del proceso, pero la verdad es que ya han pasado varias etapas y como siempre tú y Guatemala Visible han estado dando cobertura a este enredado proceso que no te quiero sesgar en mi pregunta inicial, pero lo he visto un poquito más accidentado que los anteriores. Quisiera preguntarte así de primas a primeras, Marielos, si lo ves igual y en segundo lugar preguntarte también qué ha sido distinto respecto a otros procesos que tú has seguido. Bienvenida. Gracias. Pues a todos muchas gracias. Es un placer, como siempre, acompañarlos, pero sobre todo hablar de mi monotema. Se ríe la gente que ando hablando de esto todo el tiempo, pero me parece crucial que los guatemaltecos sepamos un poquito sobre el tema, aún con lo enredado que es, y que sepamos que definitivamente nos afecta de manera directa y para muestra un botón todo lo que sucedió el año pasado con el proceso electoral que nunca habíamos vivido. Se da porque tenemos algunos miembros del organismo judicial que no tenían, digamos, toda esta formación y todo lo que se necesita para estar en esos puestos. Entonces yo creo que sí es crucial que estemos muy conscientes de la importancia que tiene que los jueces que se elijan sean jueces honorables y que sean personas honestas e imparciales, que no tengan sesgos ideológicos, que no respondan a personas que los han apoyado para llegar a los puestos, sino que entiendo que hacen ese lobbying para estar ahí, pero en cuanto están en la CIA, ellos deben ser imparciales y colocarse la venda de la justicia. Eso, una brevísima introducción. Y yendo a tu pregunta, Edgar, por supuesto que no creo que haya alguien que no lo vea de esta forma. Este proceso, para darle un adjetivo que no tenga, digamos, ni para un lado ni para el otro, por lo menos es un proceso inédito. Nunca en 15 años habíamos visto un proceso con las características que ha tenido este desde mucho tiempo atrás, y me voy comenzando con etapas previas al proceso, por ejemplo, la elección en el Colegio de Abogados, algo distinto a lo que había sucedido. Ya habíamos tenido en ocasiones anteriores en otras postuladoras, no necesariamente de Cortes, participación de algunas planillas distintas, pero no habíamos tenido una tan fuerte como en esta, y una participación de votantes de colegiados, del Colegio de Abogados, con un número tan alto como en este. Eso para mí fue algo positivo. Todos los años hacemos llamado, vayan a votar ustedes que son privilegiados, que pueden, yo no puedo ir a votar ese día porque no soy abogada ni politóloga, y en esta ocasión diríamos ese fue uno de los primeros temas que llamó nuestra atención. Bueno, lo segundo, definitivamente, el día de la elección de los presidentes de estas dos comisiones. Esto también fue distinto a lo que se había dado en todas las anteriores, por la sencilla razón que por primera vez no fue electo un rector de la Universidad de San Carlos como presidente de una de las postuladoras. Esto no se había dado nunca. Incluso tuvimos a un Murphy Olimpo, ¿se recuerdan? Él es ingeniero, no era del gremio y sin embargo presidió una postuladora. Así que la USAC siempre había estado presente, y en esta ocasión se rompió completamente el acuerdo que tenían.
Según lo que supimos posteriormente, ese mismo día tuvieron fuertes discusiones los rectores, surgieron dos candidaturas y se votó por los que actualmente presiden las postuladoras. Ese es el segundo, que también es importante de mencionar por una sencilla razón. Son dos personas que era la primera vez que iban a presidir una comisión de postulación, lo cual, como siempre, nos ofrece dos caras de la moneda, ¿sí? Son primerizos, no tenían la experiencia, etcétera, pero eso a la vez podría jugar a favor de un proceso limpio porque ambos presidentes cuentan con una trayectoria muy honorable, muy limpia, son profesionales reconocidos y pues son quienes están llevando a cabo estas presidencias. Y la tercera, que creo que va a ser la que de alguna forma perjudicó el proceso natural de una comisión de postulación, es el que durante esa línea de tiempo que nosotros siempre publicamos al inicio, se marcan los momentos cruciales de una postuladora y normalmente los momentos cruciales empezaban cuando se hacía la tabla, el perfil y cosas que ya iban más a la sustancia del proceso. En esta ocasión, el primer obstáculo lo tuvimos el día 1, el día que nosotros normalmente lo poníamos instalación de la postuladora y entre paréntesis poníamos y otros detalles. Imagínense tan simple era para nosotros durante 15 años que no lo enumeramos. Y entre esos otros detalles estaba determinar la sede de la postuladora. Se convirtió en la primera batalla campal. No voy a aburrirlos con los detalles, pero fueron semanas perdidas que, como dice mi mamá, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, así que en este momento estamos, digamos, muy apretados en un cronograma que además nos dejó con un proceso con pocos filtros, porque se perdió mucho tiempo en ese primer momento, esa primera batalla. Hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad que marcó definitivamente ese cambio y ustedes observaban el comportamiento de los comisionados en la sesión previa y en la sesión posterior a ese recurso y a esa resolución de la CC, y hasta sus argumentos son distintos. No quiero dárselos yo. Métanse a la página de YouTube de Guatemala Visible y véanlo con sus propios ojos porque parecía surreal, era como una película en donde el personaje era bipolar porque un día estaban diciendo una cosa, al día siguiente sus propios argumentos completamente distintos. El caso es que la sede se quedó entonces aquí en la universidad y de ahí en adelante pues ya empezamos a ver cosas un poco más parecidas a los procesos anteriores. Gracias, Marelos, por esa gran introducción, porque nos diste un contexto grande de lo que pasó desde la elección del colegio hasta hoy. Y amarro esto para preguntarte, Renzo, desde tu óptica, ¿no? Porque Marielos y yo felices hablando de elecciones de cortes, ¿no? Marielos lo sigue desde hace muchos años, yo soy abogado, pero en realidad, desde la ciencia política, se vuelve más importante hablar de cortes en Guatemala, Renzo, sobre todo por 2023 y lo que pasó. Y creo que hay una conciencia grande de la importancia de la elección de cortes en ese contexto. Hago mucho hincapié en 2023 porque fue el sistema judicial el que estuvo protagonizando toda la inestabilidad. Entonces, ¿qué nos estamos jugando, Renzo? ¿Y cómo has visto tú el proceso a grandes rasgos? Bueno, creo que importante tomar en cuenta que inclusive desde el año pasado, cuando se dieron esa serie de vicisitudes, especialmente por una parte entre primera y segunda etapa de vuelta electoral y especialmente después de la segunda vuelta electoral, era como el preámbulo de lo que ahora estamos viendo. Es decir, esta suerte de protagonismo del proceso de judicialización y de inclusive imposición de estos suerte de pseudocriterios jurídicos, pero que tienen una alta carga política, que pusieron en vilo al país y que inclusive por primera vez, como ya destacaba Marielos, esa palabra, ese concepto de lo inédito, también tenemos que recordar que tenemos un proceso electoral inédito porque por primera vez quien ganó la elección estuvo a punto de no tomar posesión. Y lo que era un día también absolutamente casi que intrascendente para muchos, el día de la toma de posesión, también ese día estuvo en vilo. Hago esa comparación un poquito para destacar que esta elección de Cortes tiene en la parte, digamos, eminentemente para el país y de la perspectiva política, el mismo nivel de importancia que la elección general del año pasado. Y aunque no tiene necesariamente el mismo nivel de visibilidad ante la ciudadanía, creo que es muy afortunado que ahora, precisamente aprovechando los recursos de Guatemala Visible, especialmente se está buscando precisamente que la ciudadanía se informe cada vez más.
Pero desde la perspectiva política, creo que estamos viendo, uno, queda muy claro en esta ocasión que se trata de un proceso con un contenido muy político. Es decir, estamos hablando desde el día uno, como ya mencionaba María de los Fuentes, ese pulso, inclusive por el tema de la sede, que para muchos absolutamente podría ser como intrascendente, se convirtió en el parteaguas de inicio, en la inauguración fuerte, digamos, de los pulsos políticos. Y que desde un lado de esos actores, lo que querían era como comenzar a establecer las reglas del juego. Es decir, nosotros establecemos las reglas del juego y nosotros inclusive decidimos dónde sí, dónde no. Algo que, como ya se mencionaba anteriormente, no era nunca ha sido un pulso y ahora se inauguró. Eso lo que nos dicen es particularmente entonces todas las variables que se han dado a lo largo del proceso de estas semanas tienen ese contenido que precisamente ahora, esta semana y la próxima, los próximos días son absolutamente decisivos, porque esa suerte de confección, inclusive la decisión de la ubicación de los 64 puntos como mínimo, digamos, y el hecho de que estén ahora para efecto de la ciudadanía en general cuestionando cómo están pasando, superando la barrera de los 64 con mucha facilidad, un conjunto de personajes que solo podríamos calificar como cuestionables, digámosle, que tienen un conjunto de elementos que generan ruido de distinto tipo, solamente son como el preámbulo de los días álgidos que vienen por delante en términos ahí sí, en un proceso estrictamente de negociaciones de la confección del diseño del listado finales que después trasladarán al Congreso de la República, donde la dinámica política va a continuar. Porque se trata entonces de un evento político y tomar en cuenta y ahí queda como dibujado el sentido de lo que se quiso hacer con la ley de comisiones de postulación en 2009, que era precisamente como despolitizar el proceso, porque ya habían evidencias al respecto, y darle que que el peso de la despolitización estuviera en manos de la academia, de las universidades y de los colegios profesionales, ahora queda muy confirmado que no se logró ese cometido y que el proceso, como muchos lo hemos identificado con diferentes nombres, es un proceso fallido o es un proceso que o es una oportunidad que está a punto, digamos, de terminar de ser no lo que quisiéramos como tal. Entonces, ese componente político me parece que es el que está presente y ha ido, no es que ha ido de menos a más, sino ha estado desde el día uno, ha estado con mucha intensidad y ahora los siguientes días van a ser quizás todavía un poquito más. Me va quedando poco tiempo, pero yo quiero aprovechar los pocos minutos que me quedan para quizás plantear una cuestión importante, Marielos. Ya conocemos las evaluaciones, la nota final, digamos, que va a condicionar quiénes entran a la votación definitiva de salas de apelaciones. Hay más de 1,200 que pasaron el umbral, más o menos, ¿no? Y ahora veremos de los 300 y pico que están postulados a la de Suprema, cuántos pasan. Tengo la impresión, Marielos, de que hubo mucho cuidado en las notas y en las tachas de no dar lugar a una impugnación y por eso han sido tal vez más generosos con las notas que en otras oportunidades. Dicho eso, ¿cómo monitorear para la población, Marielos, una elección en la que van a tener que votar por 1,200 perfiles y por qué es importante hasta cierto punto que la gente esté pendiente de lo que va a pasar en estos días? Pues creo que diste en el clavo, Edgar. Para los propios miembros de la postuladora lo veo cuesta arriba, en el sentido de que a pesar de que son profesionales del derecho, muchos son catedráticos, muchos han tenido ejercicio como magistrados o de tipo penal, es imposible conocer el perfil a cabalidad de las personas a las que les van a dar su voto. En ese sentido, lo que hemos escuchado y lo que yo creo que es lo más sensato por parte de cada uno de los miembros de la postuladora, y aquí hacemos ese llamado una vez más porque lo hemos venido repitiendo todo el proceso. No importa que el proceso haya sido atropellado, no importa que no hayan habido entrevistas que eran muy deseables, los miembros de la comisión de postulación tienen en sus manos el momento decisivo y deberían hacer un acto de contrición sincero y ser independientes al momento de emitir su voto. ¿Qué si conocen? Actos notorios, comportamientos deshonestos, comportamientos alejados a la democracia, comportamientos que no son en absoluto lo que yo incluiría en el perfil de una persona honorable. Ellos lo saben.
Ellos conocen perfectamente esa trayectoria, por ejemplo, de los peores perfiles, y también en ese ejercicio que han tenido de su carrera, han tenido la oportunidad de conocer a magníficos perfiles que quizás para nosotros son anónimos, y muchos de esos están en la nómina. Así que yo me inclinaría a pedir el voto por esas personas que ellos de alguna manera lograron conocer alguna parte de su trayectoria honorable, porque no da tiempo de conocer sentencias, de entrar a jurisprudencia, de darle una sustancia muy académica al asunto. Van a tener que hacer uso de la prerrogativa que la ley les da, que a pesar de tener un orden de la nota mayor a la menor, ellos de todas maneras pueden elegir a quién de esas dos personas que sacó 95 le van a dar su voto, o a quién de esos que sacaron 80. La cantidad de personas que tienen disponibles es casi igual a la cantidad de aspirantes. No hubo mucho, sí mucho trabajo por parte de ellos, pero no hubo mucho filtro. Así que creo que es el momento, como dice tuve una maestra muy especial que me decía, mire, de todas maneras los políticos tienen familia. ¿Qué va a decir el libro de historia a lo largo de los siguientes años del voto de esa persona? Así que de manera un poco soñadora, yo insisto en pedir que hagan esa evaluación de último momento y que den un voto a la persona que consideren a mí. Gracias, Marielo. Es importante para ir cerrando, Renzo, conocer tu opinión, recordar que efectivamente los comisionados no están obligados a votar por el número que le pusieron en la nota, ¿no? Eso es simplemente un corte para ver quiénes quedan fuera, y Renzo va a quedar a discreción de los comisionados tomar esa decisión. Te pregunto tal vez más a ti, por la visión de la ciencia política, ¿cómo es importante enfocarnos en la Corte Suprema? Bueno, creo que vean, primero, las dos cortes tienen una importancia significativa, pero en el caso de la Corte Suprema de Justicia siempre los reflectores han estado más en ese sentido, porque además son los que también sus movimientos, sus negociaciones y demás tienen que ver con finalmente también están cruzados, digamos, las dos cortes, y la Suprema tiene una incidencia particular, no solamente como parte de la postuladora de las salas de apelaciones, sino finalmente, dependiendo de esas correlaciones, uno u otra cancha se van moviendo. Pero a mí me parece que es significativo, porque si bien es cierto que quizás digamos que procedimentalmente o aprovechando la variable tiempo, fue importante el hecho de que la vara de la calificación no esté muy alta y que hayan dejado pasar casi que a todos con unas cuantas excepciones. Lo complicado es que en 2 jornadas, porque creo que va a ser en 1 o 2 días, se tiene que llevar a cabo esto que planteó Marielos, y eso operativamente nos pone en una cuestión muy complicada, porque el llamado que hace Marielos es muy importante, pero en la práctica mi gran duda es operativamente cómo se hace eso. Me parece un poquito que una tentación desde el punto de vista, o un riesgo desde el punto de vista político, es que ya estén previamente como confeccionados unas ciertas listas, y que por lo tanto ya esté preparado a decir, bueno, lo que queremos es impulsar a ABCD, no importa en qué, o sea, estamos hablando de un proceso de listas abiertas, donde la ubicación de los punteos es una ubicación nada más nominal. Perfecto. Pero si ya sé yo que ya tengo mi listado, ya fue previamente producto de un pacto en el cual a mí solo me están diciendo que vote por estos, tengo que dejar fuera A, B, C, D y solamente puntear bien o levantar la mano por aquel que forma parte de esa lista corta. Entonces, esto termina siendo un poco engañoso, porque no veo yo por dónde dé el espacio, el criterio, para poder hacer un examen un poquitito más juicioso. Así que aquí creo que todo esto está impulsándose mucho a aprobación de listas preelaboradas, y en donde probablemente hayan acuerdos también dentro de los grupos de poder o de los grupos de influencia que no están en las postuladoras, pero que precisamente tienen ahí a sus operadores. Bueno, el tiempo se nos agota. Gracias de verdad, Marielos y Renzo, por este importante análisis. Y yo cerraría con esto, diciendo, es imperativo en estos momentos que la población ejerza su vigilancia e invite a los comisionados a no votar por candidatos que obviamente y a todas luces son inaceptables en este contexto. Así que creo que esa es la deuda ciudadana. Hay muchos recursos. Les recomiendo seguir Guatemala Visible y el trabajo que están haciendo. Así que ahí tienen donde informarse y poder seguir a esto. Hasta aquí llega el debate en Fundación Libertad y Desarrollo. Nos vemos la semana que viene.